Esta tarde quiero compartirles un mensaje de la palabra que se llama Cristo, la verdadera Pascua. Sabemos que a esta fecha se le llama la Pascua, ¿no es cierto? Pascua de Resurrección, ¿así se dice? O Domingo de Resurrección también, pero la Pascua, ¿no es cierto? Por ahí también algunos inventaron una tradición que no tiene ningún fundamento de los huevos de Pascua. Nosotros tenemos en la casa 2 conejitos, una coneja y un conejo, pero los huevos son muy chiquitos y negritos. No se pueden comer. Porque ellos no ponen huevos. ¿No es cierto? Los conejos no ponen huevos. Esa tradición es algo inventado. Siempre los hombres quieren desviar la atención de Dios para ponerlo en otras cosas. ¿Por qué se le llama Pascua a esta época? De alguna manera todos sabemos que, aunque no es la fecha exacta, sabemos que más o menos por esta fecha el Señor tuvo que morir. Pero ¿qué es lo que es la Pascua? ¿Y qué tiene que ver la Pascua con nuestro Señor Jesús? Para eso vamos a ir a la Sagrada Escritura. Y yo tengo aquí algunos dibujos que me van a ayudar a explicar y quiero pedirle que presten mucha atención. ¿Los de atrás pueden ver? Si no, pueden irse de ese lado de allá si quieren. Ok, ¿sí pueden ver o no? Sí, muy bien. Entonces, el pueblo de Israel, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Tenemos que ir muchos años antes y muchos siglos antes de que el Señor viniera a morir. Al pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Los descendientes de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios llamó y le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y Isaac tuvo otro hijo, un hijo también llamado Jacob, el cual se llegó a llamar Israel. Dice que ellos tuvieron un hijo llamado José, que por algunas circunstancias, en la providencia del Señor, él fue a Egipto y llegó a ser el gobernador de todo Egipto después de Faraón. Entonces dice la palabra del Señor que José llegó a ser entonces el gobernador de todo Egipto y hubo hambre en la tierra. Hubo un hambre tal, pero Dios usó a este hombre José, descendiente de Abraham, hijo de Israel, de Jacob, para poder ayudar a Faraón a poder almacenar comida para esos años de escasez, porque Dios le anunció eso a través de un sueño. Entonces dice que el faraón estuvo muy contento por tener a José y lo nombró el gobernador de Egipto. Entonces dice la palabra que José, con la ayuda de faraón, trajo a su padre Jacob y a sus 11 hermanos y a todo lo que tenían a vivir a la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto se les dio un territorio y se les trató con mucha bondad por causa de José. Y la misma nación de Egipto fue bendecida por causa de la sabiduría que Dios le dio a José para administrar el gobierno de Faraón en los tiempos de escasez. Dice la palabra de Dios entonces que pasaron 400 años y esos 400 años el pueblo de Israel vivió en Egipto y se levantó otro faraón que se olvidó lo que José había hecho y viendo que el pueblo de Israel que vivía en Egipto comenzó a multiplicarse, este faraón tuvo miedo. Tuvo miedo de que los israelitas, por haberse multiplicado, se fueran en contra de Faraón y en contra de Egipto. ¿Y sabe lo que hizo entonces? Comenzó a matar a los hijos varones que les nacían a los israelitas. Y comenzó a tratar con dureza y con violencia a los israelitas, de modo que terminaron por someterlos a la esclavitud. Sin embargo, aunque los israelitas estaban sufriendo esa esclavitud, Dios se acordó de su pueblo. Y Dios tuvo misericordia de su pueblo y envió a Moisés para que se presentara delante de Faraón y le dijera: deja ir a mi pueblo. Dios dice que dejes ir a mi pueblo. Pero Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Entonces dice la palabra que Dios envió plagas a manera de juicio sobre Israel. Dice que transformó el agua del río Nilo en sangre. Dice que llenó de tinieblas toda la nación, todo el territorio de Egipto. Dice que mató al ganado. También dice que envió plagas de diferentes insectos y también úlceras que le salían en el cuerpo. Pero Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Es entonces que Dios envía la 10ª plaga. Y la 10ª plaga era que Dios iba a quitar la vida del primogénito, es decir, del primer hijo varón de cada familia y de los animales también. Y el Señor dijo entonces en su palabra, dijo entonces Dios,
y les invito a que acompañen, si ustedes pueden abrir su Biblia, en Éxodo capítulo 11, versículo 1. Ahí vamos a tener, usted puede buscar conmigo en la Biblia, o si eso le va a distraer, escuche, para que escuche el mensaje que Dios tiene que decirle. Entonces dice la palabra en Éxodo 12, versículo 1, que Dios le avisó a Moisés para que él le dijera al pueblo de Israel lo que Dios iba a hacer. ¿Sabe que esto es maravilloso? En las 9 plagas anteriores, cuando transformó el agua del río Nilo en sangre, cuando llenó las de tinieblas, cuando mató al ganado, en todas ellas Egipto fue perjudicado, pero no el pueblo de Israel, porque Dios lo guardó. Ahora, ¿qué pasaría en la 10ª plaga? ¿Qué pasaría con la muerte de los primogénitos? Entonces aquí Dios hace algo maravilloso. Escucha atentamente. Dios, en su infinita misericordia, le va a hablar a su pueblo para poder advertirle de este juicio que Dios iba a enviar. ¿Sabe? Dios siempre guarda a los suyos. Y una de las cosas que caracteriza a los creyentes es que Dios siempre nos da a conocer su voluntad. Aunque hay cosas que no sabemos en detalle, podemos saber lo que Dios quiere. Entonces Dios le habló a su pueblo por medio de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Entonces Dios dijo: en esta plaga que voy a enviar, Faraón les va a dejar ir. ¿En qué consistía esta plaga? Entonces el Señor le va a decir a su pueblo Israel en qué iba a consistir esa plaga y cómo ellos podían ser salvos de esta última plaga. Capítulo 11, versículo 4 al 7 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, y escuche, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas. ¿Sabe qué? Dios dice entonces, le anuncia a Moisés: esta plaga, la número 10, va a ser la plaga por la cual el faraón finalmente les dejará ir. Y dice: yo vendré esta noche y tomaré la vida de todo primogénito. Pero el pueblo de Israel, a mi pueblo, dijo Dios, ni siquiera un perro moverá su lengua. Es decir, que ni siquiera sus mascotas morirían. Dios iba a guardarles a su pueblo. Sin embargo, Dios también le pide algo que ellos debían hacer. Capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces detengámonos aquí. ¿Qué hace Dios? Dios le dice a su pueblo que iba a enviar un juicio sobre la tierra. ¿Le dice esto a Egipto? No les dice a Egipto. ¿Sabe lo interesante? Que en las 9 plagas anteriores, Dios le dice a Moisés que se presente ante el faraón y le advierta al faraón que va a venir una plaga. Déjale a mi pueblo, si no yo voy a hacer esto. O si no yo voy a enviar tinieblas. Faraón no quiso. Pero en esta, Dios no le advirtió a Egipto. Dios le advirtió solo a su pueblo.
Y Dios les dijo que para que ellos puedan ser salvos, para que sus hijos primogénitos no murieran como los de los egipcios, ellos tenían que sacrificar un cordero y poner la sangre en la puerta para que sea una señal y Dios vea esa sangre y siga de largo y no se lleve la vida de sus hijos. ¿Sabe? Esta última plaga entonces sería la muerte de los primogénitos. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel creyó la palabra de Dios e hicieron lo que Dios les mandó que ellos debían hacer. ¿Qué hicieron los israelitas entonces? Entonces los israelitas hicieron como Dios les dijo. Tomaron un cordero. ¿Y cómo debía ser el cordero? Macho de 1 año, sin defecto, sin ninguna falla. Tenía que ser un cordero perfecto. ¿Así son los corderos o no? ¿Más o menos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenían que tomar el cordero y ¿qué tenían que hacer con él? Sacrificarlo, inmolarlo. Tenían que, seguramente, como dice la palabra en otras partes, tenían que degollarlo y dejar que ese animal muriera desangrado. Y una vez que el animal moría, entonces ellos ¿qué hicieron? Tomaron el cordero. Y una vez que el animal murió, ellos tomaron la sangre y marcaron los postes y los marcos o los dinteles de las casas de ellos. Mancharon ahí con sangre. Mancharon con sangre. Creo que el dibujo está al revés. No quedó al revés el dibujo. Pero se entiende, ¿no es cierto?, que era la puerta. Solo hay que mirar la cabeza nomás. No quedó al revés. A ver si otro quedó al revés aquí. No, ninguno. Menos mal que justo el dibujo que no tiene mucho detalle. Muy bien, entonces tenían que poner sangre en las puertas como una señal para que Dios la viera. ¿Qué pasó entonces? La palabra nos dice entonces que esa noche Dios ejecutó su juicio sobre Egipto. Dice la palabra en Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Éxodo 12, 29, 30. Escucha atentamente lo que dice la palabra. Y aconteció que a la medianoche, justo a las 12 de la noche, a la hora 0, Jehová hirió, escuche, Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Esa noche el Señor descendió y se llevó la vida de todos los primogénitos. Desde el primogénito del primer hijo de Faraón, hasta del que estaba en la cárcel, hasta de los animales. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, y todo él, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Dice que no hubo casa en Egipto donde no hubiera un muerto. Dice que Dios envió su juicio. Y hasta el faraón perdió un hijo. Y hasta el sirviente del faraón perdió un hijo. Y hasta el hombre que estaba en la cárcel perdió un hijo. Porque Dios envió un juicio. Y dice la palabra que ese juicio era para Egipto y para los dioses de Egipto. Para los dioses falsos, que nada pueden hacer. ¿Sabía usted que Egipto, era una de las naciones más idólatras? Hasta el día de hoy, ellos conservan imágenes de los dioses que ellos adoraban. Ahora esto tiene un valor cultural porque nos ayuda a conocer un poco de la historia de Egipto. Pero realmente tenían tantos dioses. Y Dios envió un juicio. Los dioses de ellos no pudieron ayudarles. Jehová el Señor es el Dios verdadero. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que ellos habían puesto la sangre en el marco de la puerta. Entonces, dice la palabra que a pesar de que Dios envió su juicio sobre Egipto, miren lo que pasó. Dios pasó por alto las casas de los egipcios. ¿Ya? ¿Sabe lo que significa la palabra Pascua? Pascua significa pasar por alto, pasar de largo. Dice entonces que Dios no entró en esas casas, que vio la sangre y pasó de largo. Y esto tiene un significado maravilloso. Dice más adelante, capítulo 12, versículo 24 al 27, que Dios les dice a los israelitas
que ellos desde ahí en adelante, todos los años tenían que celebrar la Pascua. Y hasta el día de hoy lo hacen, solo que ellos no entienden que ahora Cristo es la verdadera Pascua. Y ellos tenían que todos los años comer un corderito con hierbas amargas para recordar el cordero que fue sacrificado para poner la sangre en las puertas de sus casas. Y miren lo que dice Éxodo 12, versículo 24 al 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os da, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, cuando los hijos le pregunten en el futuro, ¿qué es este rito? ¿Por qué comemos un cordero todos los años? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, ¿cuál es el significado de la Pascua? Es que Dios iba a enviar un juicio sobre Egipto, pero pasó por alto las casas de los israelitas. Pasó por alto aquellas casas, escuche, que tenían la marca de la sangre del cordero. Aquellas casas donde no había la sangre del cordero, recibieron el juicio divino. Aquellas casas que tenían la marca de la sangre, Dios las pasó por alto. Eso es lo que es la Pascua. Ahora usted ya sabe lo que es la Pascua. Eso es la Pascua. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús? Déjeme decirle que esto se relaciona con nosotros, con nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Qué simboliza este corazón oscuro? Asimismo como los israelitas necesitaron ser libres de la esclavitud de Egipto, nosotros también necesitamos ser libres, pero libres del pecado. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Aquí el Señor Jesucristo va a pronunciar estas palabras. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a los judíos. ¿A quiénes? A los judíos que supuestamente creían en Él. Acuérdese lo que dice la Escritura. Dice la palabra, especialmente en el Evangelio de Juan. Y muchas personas creyeron en el Señor, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque Él conoce los corazones. Cuidado, porque muchos son los que dicen creer en el Señor, pero no todos creen verdaderamente. Es necesario que cada uno de nosotros esté seguro de que tiene una verdadera fe. Mire lo que dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahí está, ¿ustedes creen en mí?, le dijo el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y mira lo que dice, y la verdad os hará libres. El Señor estaba hablando con un grupo de judíos y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, realmente ustedes creen en mí, realmente son mis discípulos. Pero ¿sabe qué? Si realmente creen en mí, van a conocer la verdad y la verdad les hará libres. Y entonces eso que les dijo el Señor no les cayó muy bien a ellos. Parece que la fe les duró muy poco. Ellos estaban contentos con los milagros que hacía el Señor. ¡Claro, Él es el Mesías! Chuta, pero lo que dijo ahora no me gustó. Miren lo que dice. Versículo 33. Aquí tenemos la respuesta de ellos a lo que el Señor les acaba de decir. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Era verdad eso, no? ¿Era linaje de Abraham? Bueno, en la carne. Pero ¿es verdad que nunca habían sido esclavos de nadie? ¿De quién fueron esclavos? ¿De quién? Claro, sí habían sido esclavos de Egipto. Pero ellos no querían reconocer. Pero había otra cosa de la cual ellos eran esclavos. Miren lo que dice el Señor después, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí el Señor les dice, ¿ustedes piensan que no son esclavos de nadie? Sí, son esclavos del pecado.
Porque todo el que hace pecado se transforma en esclavo del pecado. Escúcheme, el pecado no es algo que nosotros podemos controlar. El pecado es lo que nos controla a nosotros. ¿Sabe? Por eso la salvación no es por nuestras buenas obras. Porque para que nosotros pudiéramos ser salvos, tendríamos que ser libres de todo pecado. ¿Y podemos ser libres del pecado? No podemos, porque somos esclavos de él. Pregunto, ¿los israelitas se salvaron por ellos mismos o porque Dios intervinió? Porque Dios intervino. ¿Y por qué Dios intervinió? Porque ellos no podían salvarse a sí mismos. De la misma manera, usted y yo tenemos un corazón perverso, un corazón contaminado con el pecado. Por eso cometemos adulterio, por eso cometemos fornicación, por eso cometemos robo, engaño, estamos en los vicios. Pero alguno dirá, pero yo no he cometido ninguna de esas cosas. Por eso cometemos resentimiento. Por eso engañamos, por eso mentimos, por eso tenemos odio, por eso somos egoístas. Y podemos continuar toda la tarde hablando de todos los pecados del corazón. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros es bueno. Puede ser que no hagamos mal a nadie. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero por sobre todas las cosas, pecado es cuando no amamos a Dios y cuando no nos sometemos a Él. ¿Sabe qué? La mayoría de las personas creen en Dios, pero no reconoce su autoridad, porque siguen viviendo sus vidas según su propia voluntad. ¿Cuántos de ustedes no invitaron a alguien para que hoy día venga a escuchar la palabra de Dios, pero no vino esa persona porque otra cosa fue más importante? No, que tengo que trabajar y que tengo que estudiar. Eso es más importante que Dios. Ahí está el pecado. Nada debe ser más importante que Dios. Ahora, no pensemos que nosotros estamos libres de pecado por venir aquí, porque hemos hecho bien en venir acá, pero hay muchas otras cosas que hacemos mal también, y por eso necesitamos el perdón de Dios. Nosotros estamos necesitados de la gracia de Dios, porque también somos pecadores y hemos ofendido a Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver Cristo con esta Pascua? Bueno, déjeme decirle que cuando nosotros entendemos que para que el pueblo de Israel fuera salvo tuvo que haber un sacrificio de un cordero, ahí entendemos entonces cómo se relaciona esta verdad con el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿No se ha preguntado alguna vez por qué el Señor tenía que ser sacrificado? ¿Sabe que muchas personas cuando piensan en la cruz de Cristo, y me refiero al sacrificio de Cristo, no entienden? Incluso hay personas que hasta pueden llorar cuando ven las películas. Sin embargo, aún así no entenderlo. Muchos piensan que Jesucristo fue un gran ejemplo que nosotros tenemos que obedecer. Ciertamente el Señor, por sobre todas las cosas, es el ejemplo, pero no es esa la razón por la cual murió, ni la razón por la cual vino. Algunos piensan que el Señor murió como un mártir. ¿Saben lo que es un mártir? Alguien que muere por una buena causa. Por ejemplo, aquí tenemos algunas personas que son bomberos, más bien dicho bomberas. Creo que todavía, ¿o no, Lida? ¿Sí es bombera todavía o no? Sí, muy bien. Qué linda profesión, ¿no es cierto? Porque arriesgan sus vidas. Cuando yo vivía en Chile, porque yo soy chileno por si acaso, no soy costeño. Sí soy costeño, pero de Chile. Sí soy costeño, pero no de acá. Muy bien. Entonces, cuando yo vivía allá en Chile, mi papá tenía una imprenta, que hasta el día de hoy tiene una imprenta. Y al frente de la imprenta, en ese tiempo donde él tenía ese local, había una estación de bomberos. Y con esto no quiero hacer sentir mal a nadie. Pero en esa estación habían fotos de algunos bomberos. Y eran fotos de bomberos que habían muerto apagando incendios. No se me asusten aquí ninguno de los bomberos que están. Pero un mártir, esos eran mártires. Eran personas que murieron por una buena causa, haciendo su labor. ¿Me comprende? Hay personas que protestan por una buena causa, quizás para ayudar a los pobres, y mueren por causa de eso. Hay personas que por salvar a otros mueren. ¿Me comprende? Rescatistas y así, mártires. También en el tiempo de la Reforma hubieron hombres
que por traducir la Biblia para que el idioma, para que la gente pueda entender, fueron muertos por la Iglesia Católica Romana. Bueno, no vamos a entrar en detalle ahora. Ellos eran mártires, murieron por su fe. Pero Cristo no fue un mártir, en cierta manera lo fue, pero Él no murió como mi mártir principalmente. ¿Sabe por qué murió Cristo? Déjeme recordarle. De la misma manera que los corderitos tuvieron que ser sacrificados para que la sangre de ellos sirviera como señal para salvar al pueblo, Jesucristo tenía que ser sacrificado por nosotros. Ahora, ¿por qué tenía que haber un sacrificio? ¿Por qué Cristo tenía que sacrificarse para salvarnos? Bueno, porque en el Antiguo Testamento Dios mostró que era necesario un sacrificio para perdonar a los hombres. ¿Pero por qué Dios exigía un sacrificio? Dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Mire, déjeme explicarle algo. Primeramente, para que entendamos por qué Cristo fue sacrificado, tenemos que entender por qué ellos tuvieron que sacrificar un cordero para salvar a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba a enviar un juicio de muerte. Es decir, los hijos de los israelitas, escúcheme, los hijos de los israelitas también merecían morir. Déjeme decirle algo, esto preste mucha atención. ¿Por qué Dios salvó a los israelitas? No los salvó porque ellos fueran mejores que los egipcios. El hecho de que Dios tuviera que salvar a los hijos de los israelitas nos indica que ellos también tenían que morir. Los hijos de los israelitas también tenían que morir. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas no eran mejores que los egipcios. Los israelitas también eran idólatras. ¿Sabía usted que los israelitas eran idólatras? ¿Cómo lo sabe? Ahí está. El faraón finalmente le dijo, ¿saben qué? Váyanse. Después de esa plaga, Faraón le dijo, váyanse, y los otros egipcios, mira, toma mi oro, todo, váyanse de aquí, no queremos más juicio de Dios. Y entonces salieron y Dios abrió el mar rojo, y el pueblo pasó por el medio del mar rojo. Bendito sea el Señor, el milagro de Dios. Después Dios les dio comida en el camino, y llegaron a las faldas, no del Cotopaxi, sino del monte Sinaí. ¿Y qué pasó? Vino una densa nube y cubrió todo el monte, truenos, relámpagos, como nunca vistos. Y Dios le dijo a Moisés que suba, y Moisés subió, y se metió dentro de esa nube. Y Dios habló con Moisés y le dio la ley. ¿Pero qué hicieron los israelitas? Ay, dice, este Moisés tanto que se demora. Hagámonos un Dios. Y trajeron el oro, todo el oro que habían sacado de Egipto. Generosos ellos, ¿no? Sacaron el oro, los aretes, todo. Hicieron un becerro, una vaquita. Este es el Dios que nos liberó. ¿Fue una vaca la que dio la plaga? ¿Fue una vaca la que llevó los primogénitos? ¿Dónde vieron una vaca? ¿Y por qué ellos hicieron una vaca? Porque a pesar de lo que Dios hizo por ellos, ellos todavía tenían en su corazón la vida que llevaban con los egipcios, la idolatría. ¿Sabe qué? Los israelitas no eran mejores, eran idólatras. Pero Dios quiso salvarlos por su gracia. De modo que los hijos, escúcheme bien esto, los hijos de los israelitas también tenían que morir. Pero para que se cumpliera la justicia de Dios, entonces Dios dijo, muy bien, yo voy a salvar a sus hijos, pero yo voy a enviar la muerte, y la muerte tiene que cumplirse. Tienen que entonces tomar un cordero, porque el cordero iba a morir en vez de los hijos de ellos. ¿Sí me doy a entender? Los hijos de los israelitas se salvaron, porque los corderitos recibieron la muerte que sus hijos merecían recibir. De la misma manera, Cristo tuvo que ser sacrificado, porque nosotros somos pecadores y merecemos el juicio de Dios. Pero para que seamos salvos, el juicio de Dios tenía que cumplirse. Entonces Cristo tenía que recibir el juicio que merecíamos. ¿Ve que la salvación no tiene que ver con nuestras buenas obras? La salvación tiene que ver con cumplir la justicia de Dios. ¿Sí me doy a entender? Si usted, mire, yo le digo esto porque este tiempo estamos dando el curso Verdades de la Salvación. Y a pesar de que
ya vamos en la segunda clase, todavía hay algunas personas que por la respuesta me dan a entender que confían en sus buenas obras para ser salvos. ¿Cómo puede cumplir tus buenas obras el pago de la muerte que tú mereces? ¿Ah? Tú mereces la muerte por tu pecado. Ah, pero yo hago buenas obras. ¿Y esas buenas obras cómo cumplen la muerte que mereces? ¿Puede o no puede? ¿Pueden nuestras buenas obras cumplir la muerte que exige nuestro pecado? No. ¿Qué puede cumplirlo? La muerte, pero de otra persona. Y es la muerte del Hijo de Dios. La palabra nos enseña entonces que así como ese cordero fue sacrificado en lugar de los hijos de los israelitas, Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado en lugar nuestro. Mire, le voy a nombrar algunos versículos del Nuevo Testamento. Dice la palabra en 1 Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces la Escritura dice claramente que Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Él fue el Cordero de Dios. Miren lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 29. Aquí voy a nombrar varias citas bíblicas, así que vamos a tener que correr un poquito buscando en la Biblia. El Evangelio de Juan nos relata de otro hombre que también se llamaba Juan, Juan el Bautizador o el Bautista. Se llamaba así porque él bautizaba a las personas cuando se arrepentían. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque va a venir el Salvador, el Mesías. Y en eso estaba Juan cuando dice la palabra que se encuentra con Jesús. O Jesús va al encuentro de Juan para que le bautice. Y entonces Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, mira, hay algo interesante, miren. ¿Cómo se le llama a Jesús? El Cordero ¿de quién? De Dios. Vamos atrás a la historia. ¿De quién eran estos corderitos? De los hijos de Israel. ¿Y de quién es el cordero este? ¿Ve que hay una diferencia? Estos corderos eran de los israelitas porque ellos los sacrificaron como Dios les pidió. ¿Pero qué significa que Jesucristo es el Cordero de Dios? Significa que nosotros no sacrificamos a Jesús. El Padre sacrificó a Jesús por nosotros. Ciertamente Cristo murió en manos de hombres, pero fue Dios el que lo estaba sacrificando. Dice la palabra en el libro de Isaías que le agradó al Señor, que el Señor quiso quebrantar a su Hijo sujetándole a padecimiento. Jesucristo es el Cordero de Dios porque Dios lo sacrificó para nuestra salvación. ¿Sabe qué? Esto es el acto de amor de Dios. Fue Dios mismo el que condenó a su Hijo para salvarnos. Este es el gran amor que nos tiene Dios. Por eso Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. Porque al igual que ese corderito, Él tuvo que ser sacrificado para que nosotros seamos salvos. Hechos de los Apóstoles 8:32 dice así. Dice que había un hombre que era de Etiopía y que había ido a Jerusalén y había comprado el rollo del libro de Isaías. Y dice que abriendo el rollo llegó a Isaías 53, el que le mencioné hace un rato. Y dice así, Hechos de los Apóstoles 8:32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como oveja a la muerte. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Trasquilar es sacar la lanita, ¿no? Pero dice que al igual que un cordero, cuando lo van a matar o cuando le van a sacar la lana, ¿qué hace el cordero? ¿Lo mismo que un chancho? Yo me acuerdo que donde yo vivía en Chile, escuchaba, nunca vi, yo vine a ver aquí en Ecuador cómo se mata un chancho. Yo nunca había visto en mi vida, hace 2 años atrás en Riobamba, en la casa de la hermana Elvita, vimos como ella misma, estaban todos los vecinos en la gritería, y fuimos afuera, y querían matar un chancho, y el matador, el hombre que tenía que matar, no podía matar.
Vino la hermana Elvita, agarró el cuchillo y ¡pum! Lo mató. Pero ese chancho, ¿cómo gritaba, no? Y hasta pena da. Pero el cordero no es así. El cordero va mudo, no reclama, no patalea, no grita. Recibe y acepta el destino que le toca. Así el Señor Jesucristo es comparado como un cordero. Dice la palabra, el otro día un hermano de Ambato me estaba diciendo, me llamó para preguntarme que él estaba impresionado por lo que dice la Biblia. Dice que Pilato le dijo a Jesús, ¿y no vas a decir nada por lo que te acusan? Y Jesús no dijo nada. Y dice que Pilato quedó maravillado de que Jesús no respondiera nada. Jesús no se defendió. El Señor Jesucristo no reclamó. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Porque Él sabía que Él vino para ser sacrificado. Y vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Este es el último texto que vamos a leer. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Sabe lo que está diciendo? Está hablando a los creyentes, a los que ya han confiado en el Señor para su salvación. Y le dice, recuerden que ustedes fueron rescatados de la vida que llevaban, de la vida de pecado. No fueron rescatados. La palabra rescatar significa comprar. Comprar con el propósito de pagar un rescate, como cuando a alguien ¿cómo se llama esto? Lo secuestran y hay que pagar un rescate. Bueno, es así como eso, o pagar una fianza, ¿no? Para que alguien salga libre. Dice que fuimos rescatados no con cosas, ¿vi lo que dice la palabra? No con cosas corruptibles como oro o plata. Oro o plata es lo más valioso en este mundo. Pero para Dios son cosas corruptibles, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe lo que significa precioso? Generalmente nosotros usamos la palabra precioso para decir algo bonito, ¿no es cierto? ¡Qué precioso el bebé! No, precioso significa algo de mucho precio. La sangre preciosa, la sangre valiosa, la sangre de mucho precio, de más precio que todo el oro del mundo, es la sangre de Cristo. Y con esa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Perfecto, de 1 año y sin defecto. No podría ser un corderito cojo, un corderito ciego o con heridas. No, tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque ese corderito era un anticipo, un símbolo del verdadero cordero que es Cristo. Cristo tenía que ser sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir? Que para que Cristo pudiera salvarnos, Él no tenía que tener pecado. Sabía que yo no puedo dar la vida por usted, porque yo también soy pecador y merezco mi propia condenación. Pero Cristo es santo, perfecto, y Él murió por mí y murió por todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Si usted se arrepiente y cree en Él, Él también le puede salvar. Ahora que hay algo que yo quiero terminar con esto. Acuérdese entonces, ¿qué significaba la palabra Pascua? ¿Qué significaba la palabra Pascua? Pasar por alto. ¿Qué quiere decir en la Pascua? Por causa de ese corderito que derramó su sangre, por causa de esa sangre puesta en el marco de la puerta, Dios no tomó en cuenta el pecado de ellos y pasó por alto. De la misma manera, tú y yo somos pecadores. Y ese pecado hace enojar a Dios. Dios es un juez justo y está irado contra el impío todos los días. Y por causa de nuestro pecado merecemos la muerte eterna en el infierno. Pero si tú confías en Jesucristo, si tú lo reconoces como el Señor, si tú lo reconoces como el Cordero que puede quitar tu pecado, Dios pasará por alto tu pecado y serás salvo por la eternidad. Dios no tomará en cuenta tu pecado si tienes a Jesús, si tienes, por así decirlo, la marca de la sangre de Jesús en tu corazón cuando has confiado en Él. La pregunta es,
¿Qué celebras entonces en esta época? La gran tristeza que me da es que todo el mundo celebra la fiesta, ¿no? Y por causa de esta pandemia no han celebrado de manera más abundante. Si no, aquí estarían sonando la música de las procesiones, las trompetas y bueno, la borrachera después, ¿no? ¿Pero qué celebran? Ah, Jesús. ¿Y para qué vino Jesús? A salvarnos. ¿Y te salvó? Esa es la gran pregunta. La verdadera fe no dice Cristo vino a salvarnos. La verdadera fe dice yo creo que Jesús me salva y me perdona mi pecado. La verdadera fe no es, ¡ay, Jesús vino a salvarnos! Embriaguémonos entonces. La verdadera fe dice, Cristo me vino a perdonar mi pecado, por lo tanto ahora yo vivo para Él. Solamente aquel que ha sido perdonado de toda su maldad es aquel que puede amar a Cristo y vivir para Él. Pero la gente no ama a Cristo, no vive para Él. Es una mentira que celebra la Semana Santa. Es una mentira que creen en Cristo. Es una excusa para seguir pecando. No entienden. No hay arrepentimiento. No hay verdadera fe. Porque no es una fe basada en la palabra. Esta tarde yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Pongámonos de pie y meditemos en lo que acabamos de escuchar de la Sagrada Escritura. Hoy hemos aprendido que nuestro pecado nos lleva a la condenación, al juicio de Dios. Pero hay una manera en que Dios pueda pasar por alto nuestro pecado. Y es cuando nosotros confiamos en el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros. Pero esta confianza debe ir acompañada de arrepentimiento. Tienes que reconocer que eres pecador, pecadora delante de Dios. Y reconociendo toda tu suciedad, acude a Cristo y encuentra en Él la salvación de tu alma. Cristo es la verdadera Pascua. Ya no tenemos que celebrar esa Pascua antigua. Ahora nosotros recordamos al verdadero Cordero, a Jesucristo, y confiamos en Él. Confía en el Señor Jesucristo. Reconócelo como el Señor, como el Cordero de Dios. Confía en que su sacrificio fue suficiente para darte el perdón. Descansa en Cristo. Pon tu fe, pon tu alma en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.